Gracias por acompañarnos otro día más en un webinar de Bandex. En esta ocasión estamos en el segundo módulo y vamos a hablar de la impermeabilización por cristalización. Igual que en los webinars anteriores, tenéis una barra de menú desde la que podéis toquetear sobre todo 3 botones básicos. El primero de ellos es que por defecto estáis todos silenciados para evitar ruidos e interferencias. El segundo botón es el del acceso al chat. Desde aquí podréis hacer preguntas, comentarios, etc. Resolveremos las dudas al final del webinar. De esta forma tendréis toda la información y en base a esto podréis realizar preguntas de cosas que se hayan quedado en el tintero. Y por último, debido a que la sesión está siendo grabada, mediante este botón podéis encender y apagar la cámara, especialmente para preservar vuestra intimidad. Vamos a empezar hablando de la historia de la compañía. Como comenté en el primer webinar, todo empezó en 1943, cuando el químico danés Laurits Jensen patentó la cristalización del hormigón con la finalidad de impermeabilizarlo. En 1946 se fundó Vandex en Dinamarca, que significa agua fuera. Vand es agua, ex es fuera. En las décadas desde los 50 hasta los 90, la compañía siguió creciendo, aumentando, creciendo en el mercado, llegando a Sudamérica, expandiéndose por Europa y por el resto del mundo. Y un factor determinante fue en 1999, cuando se inaugura la nueva planta de producción en Schwarzenbeck, Alemania. Desde aquí es desde donde se fabrican nuestros productos y se sirven por toda Europa, por todo el mundo. Más eventos importantes en la historia de la compañía. Como sabéis, en 2006 nos incorporamos a RPM. En 2013 estrechamos vínculos con RPM Belgium. Desde aquí conseguimos sacar nuevas soluciones, como por ejemplo la tecnología el PUMMA, el poliuretano metacrilato, o también conocido como Matacril. En 2019 nos unimos a Tremco Illbruck y bueno, las perspectivas son muy buenas, hay grandes cosas que nos están esperando y bueno, ya tenéis algunos indicios y próximamente habrá más novedades de planes que nos emocionan intensamente. En el caso de Bandex, como dije el otro día, nuestra meta, la protección, la reparación y la impermeabilización de estructuras, especialmente de hormigón. Como dice nuestro lema, Any Concrete We Improve, que viene significando algo así como cualquier hormigón lo mejoramos, ¿no? Mejoramos cualquier hormigón. Pero en todo caso siempre recordamos que no trabajamos solo para hormigón, tenemos productos para ladrillo, piedra, etc. ¿Dónde se utilizan los productos y los sistemas Bandex? Principalmente en 3 ramas: agua potable, aguas residuales, construcción y rehabilitación, ¿vale? Estas dos últimas también podrían separarse porque son ligeramente diferentes. Como vimos en webinars anteriores, vamos a hacer ahora un resumen de nuestras soluciones. Por un lado, tenemos los productos cementosos, que son los cristalizantes de red capilar, las membranas cementosas con diferentes propiedades, elasticidad, sulforesistencia, etc. Morteros de reparación, morteros de fraguado rápido, sistemas de rehabilitación y obturadores de vías de agua. Si bien, por otro lado, también tenemos complementos como las juntas hidroexpansivas, las bandas para juntas, los consolidantes de superficies y las inyecciones, siempre haciendo hincapié, no se trata de inyecciones acuarreactivas, son inyecciones para el tratamiento de humedades ascendentes, para cortar esa humedad por capilaridad que pueda darse o aparecer en, sobre todo, construcciones antiguas habitualmente. En el webinar de hoy, como hemos dicho anteriormente, vamos a hablar de 2 productos especialmente, que son los aditivos para hormigón y los cristalizantes. Para hablar de la cristalización del sistema capilar, tenemos que empezar por la base. Tenemos que entender qué es el hormigón. El hormigón, como ya sabéis muchos, es una mezcla de cemento, agua y agregados, incluyendo la arena. Esta receta produce que el hormigón en su interior
tenga una serie de poros que están conectados entre sí. Esto se denominaría sistema capilar. En la imagen de la izquierda podéis ver que esos puntitos azules pasarían por lo que es el sistema capilar y los puntitos azules evidentemente simulan el agua. ¿Cómo accede el agua en el hormigón? Mediante dos formas. Una, por presión hidrostática y dos, por absorción capilar. La presión hidrostática básicamente es cuando hay una fuerza tan grande o una presencia tan grande del agua que su propia presión entra por la fuerza, digamos de esta forma. Y la absorción capilar es un concepto un poco más abstracto, es que no es necesario que haya agua excesivamente tocando el hormigón para que éste la absorba como si fuera una esponja, ¿vale? Es como si metemos una esponja en un vaso y veremos que el agua empieza a ascender incluso donde no está en contacto con agua. Esta sería la absorción capilar. Es bastante peligrosa en el aspecto de que daña el hormigón y puede llegar a alturas donde no hay presencia de agua y causar problemas en viviendas, etc. Cuando aplicamos una de las soluciones, en este caso se representa en color rojo lo que sería el Bandex Super, vemos que se genera por un lado una pequeña membrana exterior, pero el producto penetra químicamente en el interior del sistema capilar del hormigón. Incluso cuando aplicamos presión de agua tanto positiva como negativa, recordamos, lo comentábamos en los webinars anteriores, la presión positiva es, por ejemplo, una piscina, el agua está desde el lado en el que se ha realizado el tratamiento, y la presión negativa sería en una edificación, estamos en un subterráneo, en un -2, el agua que intenta acceder desde la tierra hacia la construcción sería presión negativa, vendría del lado contrario del que está aplicado el producto. En este caso, lo dicho, aunque apliquemos presión de agua, el producto seguiría trabajando correctamente. E incluso permanecería activo en el tiempo. Esto significa que siempre que se siga encontrando agua, va a seguir cristalizando, va a seguir saturando el sistema capilar para que no pueda pasar el agua. Los dibujos están muy bien, pero sé que es importante poder verlo en imágenes reales. Aquí a la izquierda veríamos un poro cuando se está cerrando. Vemos que todavía quedan unos huecos en color negro, en color oscuro. Por ahí podría pasar el agua. Y una vez el poro está completamente cristalizado, quedaría de esta forma, ¿vale? Se ven esos cristales. Por aquí el agua ya no puede pasar, pero sí que sigue siendo permeable al vapor de agua. Algunas imágenes adicionales. En estas imágenes, en esta secuencia de imágenes, podemos ver cómo se desarrollan los cristales, cómo crecen, cómo aumenta su tamaño. Si os fijáis en la imagen de la derecha de todo, en la diapositiva, en la gráfica número 3, veréis que ese cristal destacado en color verde no solamente ha crecido longitudinalmente, sino que también se ha ensanchado, ha adquirido un mayor grosor. Esta es la forma en la que se va saturando este sistema capilar del que hemos estado hablando. Ahora vamos a hablar de las ventajas y los beneficios de este tipo de sistemas. Por un lado tenemos las ventajas a la hora de pelear en mercado una obra. El punto más importante, que es económico. Es muy competitivo en el mercado frente a otras soluciones. Es un producto fácil de aplicar. Aunque es necesaria una formación, esto siempre es importante, se trata de productos manejables, ¿vale? No tiene nada de la NASA. Son productos que cualquiera que tenga una formación correcta va a saber utilizarlos. Admiten múltiples formas de aplicación. Esto hace que sean muy versátiles y muy adaptables al proyecto. Que lo podamos aplicar en cepillo, mediante proyección, mediante espolvoreo o bien como aditivo, nos permite trabajar de cualquier forma. Y por último, aunque no buscamos acabado estético, sabemos que es importante ofrecer diversidad y por eso este producto, el Bandex Super, por ejemplo, se sirve en color blanco, en gris y en gris claro, y en el caso del aditivo directamente no afecta a la estética del hormigón. Va mezclado en masa
y el hormigón va a seguir siendo hormigón sin ningún tipo de recubrimiento superficial. Algunas ventajas y beneficios adicionales. Esto ya es una vez lo hemos instalado. Por un lado, lo que hablábamos antes, permanece activo. El producto va a seguir penetrando y cristalizando a medida que contacte con el agua. Cuenta con una elevada durabilidad. Es un sistema muy fiable, duradero. Tenemos más de 50 años de experiencia con este tipo de sistemas y de soluciones. Y sabemos que, de hecho, hay certificados que demuestran que, por ejemplo, el Bandex Super tiene una vida útil que va acorde con la vida útil de la estructura. Es decir, el producto no se va a ninguna parte, solamente en caso de que la estructura se fisure, deberíamos tratar la fisura. En caso de que la estructura se mantenga correctamente, el producto estaría trabajando correctamente. Forma parte del hormigón. Esto es un poco en relación a lo que decía anteriormente. No se trata de un revestimiento y esto ayuda a que ofrezca una mayor durabilidad y protección. Recordamos, por ejemplo, que el Bandex Super, aunque se aplique de forma superficial, dado que penetra, si sucede algo y la capa superficial se daña, recordemos que hemos accedido al hormigón, hemos penetrado. No estamos basando la impermeabilización solo en esa capa superficial, sino en lo que se está trabajando en el interior. Un factor muy importante, no se producen pinchazos. Esto ayuda a que, por ejemplo, las mantas de bentonita que muchas veces se utilizan para impermeabilizar la losa, se instalan primero y después se monta por encima la armadura sobre la que se va a hormigonar. Es decir, estamos pisando, estamos trabajando sobre estas membranas. Es muy fácil que se pinchen, es muy difícil saber si se han pinchado. Otra ventaja más es que estas mantas tienen una serie de solapes que hay que hacer correctamente. En el caso del Bandex Super no hay pinchazos, no hay solapes, se aplica de una forma más continua. Otra ventaja, también mencionada anteriormente, son productos transpirables al vapor de agua, por lo que no se van a producir condensaciones ni problemas derivados de las mismas. Los productos cristalizantes pueden puentear microfisuras de hasta 0,3 milímetros. Esto es muy importante porque en caso de que el hormigón sufra una microfisura de estas dimensiones, sabemos que se va a cristalizar y no va a acceder el agua por aquí. En caso de fisuras más grandes, por las que acceda el agua, evidentemente tendremos que tratarlas. Resistente a presión hidrostática. Esta es una de las soluciones que más presión de agua soporta. Hablamos de 13,8 bares de presión positiva y negativa. Ya hemos hablado anteriormente de ello. Y esto, para que os hagáis una idea, son 140 metros de columna de agua. Es decir, tendríamos que irnos muy en profundidad para que el sistema comenzase a verse superado por esta presión. Siempre explico además que aunque trabajamos con estos 13,8 bares, tenemos test mejores, incluso de 17 bares, pero la certificación está para 13,8 y es a lo que nos ceñimos siempre. Y por último, mucho más que impermeabilización, no estamos solamente reduciendo la penetración de agua, sino que también evitamos que se cuelen en el hormigón cloruros, sulfatos, etcétera, que van a dañar tanto el hormigón como la armadura. Por ejemplo, en el caso de los sulfatos, se han hecho test que demuestran que hay un mejor comportamiento de un 33% del hormigón en estudios a 6 meses. Con lo cual, estamos hablando de un tercio de mejora. Es importante. Productos cristalizantes. Vamos a hablar especialmente de dos. En primer lugar, el Bandex AM10. Como decía anteriormente, se trata de un aditivo hidrófugo por cristalización, interactúa con el sistema capilar, pasando a formar parte del hormigón. El hormigón sigue siendo transpirable. Es importante destacar que es apto para agua potable, con lo cual podríamos construir un depósito de hormigón en el que se contiene este producto. Recientemente ha sido reformulado, por lo que actualmente está disponible en versión de polvo y líquido, y la presentación es en polvo 10 o 20 kilos y el líquido serían 10 kilos. Hablamos siempre de kilos para saber exactamente la dosificación. Ahora hablaremos de ello en detalle. ¿Cómo se utiliza este producto?
básicamente debe añadirse en la planta de hormigón. Se añade siempre al principio de la mezcla, antes del material cementoso y del agua. De esta forma, al añadirlo al principio, nos aseguramos un correcto proceso de mezclado y una óptima dispersión del aditivo. Además, como después de la planta de hormigón se traslada en camión hasta el lugar de la obra, aún tenemos un mayor tiempo de mezclado que nos va a asegurar que la mezcla sea lo más heterogénea posible. Más puntos de cómo se utiliza. Debemos destacar que se dosifica a un 2% del peso del material cementoso, incluyendo, esto es importante, a cualquier sustituto del cemento que se utilice, como por ejemplo las cenizas volantes o el humo de sílice. Importante destacar también que hemos realizado una serie de estudios y el resultado es que incluso con un 2% de nuestro aditivo se obtiene un mejor resultado que frente a productos similares en los que se ha utilizado un 3%. Recordar también que aunque el hormigón esté cristalizado, tenemos que tratar aquellos puntos susceptibles como son las juntas de construcción o de dilatación. Aquí ya nos salimos de la rama de los productos cristalizantes y entramos en el Bandex Super. Siempre lo diré, para nosotros es nuestro producto más importante en realidad, es como empezó Bandex y creemos que tiene una importancia clave en todos los mercados. Es un producto en polvo. Destacamos siempre que actúa en profundidad, no solamente va a ser una membrana, sino que está penetrando en el hormigón. Puede aplicarse mediante espolvoreo, cepillo y proyección. Los tres colores que hemos mencionado antes en blanco, gris y gris claro. Resiste presión de agua, presión hidrostática de hasta 13,8 bares, tanto positiva como negativa, e igualmente es apto para agua potable. Ahora bien, ¿cómo se aplica el Bandex Super? Por lo general, si nos centramos en lo que sería una construcción de un edificio, empezaríamos con una base, que es el hormigón de limpieza. Se montaría la armadura sobre la que va a ir hormigonada la losa. Aquí está la clave. En el caso de las membranas que os comentaba antes, de las láminas, de las mantas de bentonita, por ejemplo, tendríamos que haber instalado la membrana anteriormente y posteriormente montaríamos la armadura. En nuestro caso es diferente. En nuestro caso, una vez está montada la armadura, lo que hacemos es espolvorear Bandex Super. Justo inmediatamente después, lo que hacemos es hormigonar la losa. A continuación, es opcional realizar un segundo espolvoreo, que será fratasado, y esto daría lugar a un sistema sándwich, es decir, la estructura está protegida tanto por debajo como por encima. El consumo puede variar dependiendo del proyecto y de la presión de agua que vaya a encontrarse en la construcción. Se aplicará entre 0,8 kilos por metro cuadrado y 1,2 kilos metro cuadrado. Ahora bien, yo siempre recomiendo la dosificación superior por el simple motivo de que el nivel freático puede variar, con lo cual es mejor curarse en salud, la diferencia económica no es tan grande y vamos a estar protegidos frente a eventos futuros. En el caso de los muros, primero todo tenemos que limpiar el soporte. Necesitamos que esté libre de cualquier tipo de sustancia que pueda restar adherencia, como lechadas, polvo, aceites, etcétera, tierra incluso. En segundo lugar, cualquier fisura o vía de agua tiene que ser reparada. Esto es sumamente importante. Necesitamos una buena base para aplicar. A continuación, humidificaremos el soporte. Tiene que estar ligeramente húmedo, pero no llegar a estar mojado, es decir, no puede haber gotas. Aplicaremos la primera capa a 0,75 kilos el metro cuadrado. Se puede aplicar, como decía anteriormente, mediante cepillo o proyección. La proyección, destacar que la boquilla debería ser de 4 milímetros. Esperaremos unos 20 minutos. Esto es importante destacar que depende de las condiciones climáticas, temperatura, incidencia del sol, humedad, etc. Y
finalmente aplicaremos la segunda capa de otros 0,75 kilos metro cuadrado, dando lugar a un sistema completo de 1,5 kilos metro cuadrado. A continuación vendría la fase de curado, que es sumamente importante, y a continuación hablaremos de ella. Esto sería la estructura casi finalizada, con los dos espolvoreos de losa inferior y superior, y con la proyección o aplicado a cepillo del Bandex Super en los muros. Pero bien, quedarían las juntas de construcción, y aquí os recuerdo que la próxima semana tenemos los webinars precisamente para el tratamiento de juntas de construcción y de dilatación. Si no estáis inscritos, ya sabéis que podéis hacerlo desde el portal como os habéis inscrito en este, y desde luego os esperamos porque es muy importante y muy interesante saber cómo tratar estos puntos tan singulares. En cuanto a la aplicación, antes he hecho alguna referencia a cómo se aplican los productos. Siempre tenemos que tener muy claro que hay tres fases importantes. Muchas veces la gente solamente se preocupa de la aplicación o del resultado estético, ha quedado bonito o no ha quedado bonito. Tanto la preparación como el curado es igualmente importante. Si obviamos cualquiera de las tres patas del sistema de aplicación, vamos a tener un problema. La aplicación va a ser un fracaso. El vendedor de los productos quedará mal porque pensarán que ha prescrito una solución incorrecta. El aplicador quedará mal porque precisamente dirán que no sabía aplicarlo, y por supuesto la marca quedará mal porque la gente pensará que los productos no valen, por lo cual es muy importante prestar atención a estos puntos. Por un lado, la preparación es vital, realizar una lectura de las fichas técnicas para comprender las características y el uso de cada producto. Es imprescindible disponer de los medios necesarios: mezcladores mecánicos, cubos, acceso a agua limpia, cepillos, equipos de proyección adecuados, los productos a aplicar, etc. También debemos disponer de los equipos de protección individuales, desde guantes, mascarillas y gafas requeridos para los productos Bandex, como aquellos otros elementos que sean requeridos en el lugar de trabajo: chaleco, casco, bota, etc. Establecer un plan de trabajo, el personal que se va a desplazar a la obra, los metros cuadrados por ciclo de trabajo, etc. Esto no es solamente importante a la hora de planificar la aplicación de Bandex, sino que a un aplicador le va a permitir tener un control y llevar una correcta agenda del personal del que dispone, no dispone, etcétera, para no tener gente parada en una obra, o bien para no quedarse cortos. Es muy importante preparar este punto. Por último, en cuanto a la preparación propia del soporte, hablábamos antes: agua a presión. El soporte debe estar húmedo pero no mojado. Debemos encontrar el poro abierto, y cualquier cavidad, fisura o vía de agua debe ser reparada. Insisto, las fisuras solamente las superiores a 0,3 milímetros. En el momento de la aplicación es importante mezclar el producto correctamente. Cada producto tiene unos requisitos: la cantidad de agua, el tiempo de mezclado. Si son productos bicomponentes, como los que vimos en el primer webinar, no podemos añadir agua. Se trata simplemente de un saco y un polímero. No sería necesario ni posible añadir agua para no estropear el producto. Debemos utilizar el método de aplicación adecuado para cada producto. ¿Cómo puede afectar esto? Por ejemplo, el Bandex Super sabemos que es un producto que tiene que penetrar en el hormigón. Es por ello que solamente lo podemos aplicar mediante cepillo de forma circular y mediante proyección. ¿Qué pasaría si intentamos aplicar este producto mediante llana? Por un lado, es un producto sumamente líquido, es prácticamente una pintura al aceite, con lo cual sería imposible hacerlo correctamente, y además no estaríamos rellenando las cavidades del hormigón, no funcionaría. En el caso, por hacer mención a los bicomponentes, si los aplicamos mediante llana o mediante proyección es correcto, pero si los aplicamos con cepillo se quedarían pegados a las cerdas y nuevamente sería un desastre. Así que cada producto tiene unos requisitos.
Debemos respetar los consumos de cada producto, no poner capas de más y no poner capas de menos. En ciertos productos, si ponemos de más, se pueden descolgar y, por supuesto, si ponemos menos cantidad de la necesaria, directamente no estamos protegiendo la superficie como se requiere. Es importante también cumplir con las esperas necesarias entre capas, ya que acortarlas o prolongarlas puede suponer un problema. Básicamente, si las acortamos, la primera capa no va a estar lo suficientemente seca como para soportar el peso de la segunda y se va a descolgar. Y por otro lado, si las prolongamos, básicamente nos vamos a encontrar una superficie que va a estar impermeabilizada, ¿vale? No podemos aplicar hoy una capa de Bandex Super, dejarlo 3-4 días y volver, porque cuando intentemos aplicar la siguiente capa, lo dicho, es una superficie impermeabilizada, ya no va a recibir correctamente la segunda capa, se va a descolgar, con lo cual no va a estar funcionando correctamente. Y por último, muy importante, si el producto empieza a endurecerse, nunca añadimos más agua, solamente volvemos a mezclar. Llegado a este punto, lo mismo que hablábamos en la preparación, tenemos que saber cuántos metros cuadrados vamos a realizar. Sabemos que el Bandex Super a 20 grados centígrados más o menos tiene una vida útil de 30 minutos, por lo que hay que calcular que nos dé tiempo a consumirlo y no mezclar material de más. Si empieza a secar, insisto, no añadir más agua porque esto va a diluir la solución y no va a trabajar correctamente tampoco. En cuanto al curado, son pasos muy sencillos pero muy importantes. Por un lado, mantener húmedo durante los días posteriores. En caso de que los productos se sequen demasiado rápido, van a aparecer microfisuras y, bueno, el acabado no va a ser óptimo ni tampoco el resultado de cómo va a trabajar la solución. Debemos protegerlo de factores climatológicos, como lluvia, sol, viento, etc. Esta acción en realidad es muy sencilla, simplemente tenemos que cubrirlo con plásticos. Y por último, en aquellas áreas tratadas que están cerradas, que sean áreas cerradas, tenemos que asegurar una correcta ventilación para que el producto frague correctamente. A continuación os dejo un vídeo de la aplicación a cepillo. Como veis, se hace de forma circular. Es muy fácil de aplicar. Es un producto realmente, como decía antes, sencillo, requiere formación, pero es muy básico. Y con esto, por ejemplo, tendríamos una primera capa, ¿vale? Esta sería la primera capa. Se puede ver directamente en que hemos cubierto el hormigón. Son capas muy finas. Aquí sería la segunda capa. Veis que la primera capa no brilla. Esto es importante a la hora de detectar cuándo aplicar la segunda, pues básicamente es cuando deja de brillar, pero seguimos notando que todavía pega un poquito, ligeramente, si la tocamos con la mano. Se realiza de esta forma, moviendo la muñeca. La postura corporal debe ser esta, 90 grados con respecto al soporte. Para de esta forma asegurarnos que el producto penetra correctamente. Si lo aplicamos con una inclinación superior o inferior, pues no estás atacando el poro frontalmente, con lo cual no va a penetrar tan bien. En cuanto al espolvoreo de losa, como mostraba en las gráficas anteriores, en la parte inferior tendríamos el hormigón de limpieza, vemos la armadura montada. Llegados a este punto es cuando procedemos a realizar el espolvoreo del Bandex Super y justamente a continuación hormigonamos por encima. Entonces, el polvo seco, aunque no haya sido mezclado con agua, va a reaccionar con el agua y la cal libre del hormigón y de esta forma va a cristalizar y a penetrar en el hormigón fresco. Vamos a ver ahora unas especificaciones de cómo se realizan los trabajos.
En este caso es un poco diferente a la que veíamos anteriormente. En la anterior iba apoyado el muro encima de la losa. Aquí partimos de que tenemos el hormigón de limpieza y el muro ya correctamente hormigonado. ¿Cuál sería el primer paso? En este caso, el tratamiento de el canto de la losa. El canto de la losa viene siendo la altura que va a ocupar la losa de cimentación en el muro. Entonces, tratamos primeramente esta zona para que el agua no pueda acceder por aquí. Evidentemente, si hubiera juntas, que hay juntas en el canto de la losa, también las tratamos. Posteriormente se montaría la armadura y procederíamos a realizar el espolvoreo de Bandex Super. A continuación se hormigonaría la losa y finalmente realizaríamos el segundo espolvoreo por la parte superior, que iría fracasado. El siguiente paso sería tratar las juntas. Lo que hacemos, lo hemos visto en el webinar 1, veremos más detalles en los webinars de la semana que viene. Habitualmente el tratamiento más común o más frecuente es hacer un repicado de 3×3 centímetros. Se rellena con Bandex Unimortar 1, que es un mortero de reparación impermeabilizante. Se le da forma de media caña y opcionalmente, pero yo siempre lo recomiendo, es un acabado con Bandex BB75E. A modo de recordatorio, es un producto bicomponente que crea una membrana con propiedades elásticas. Esto ayuda a que en caso de movimiento estructural o vibraciones siempre va a tener más resistencia y más durabilidad que un acabado rígido. Como mencionábamos antes también, en caso de que haya cavidades o vías de agua o fisuras, las reparamos. En el caso de la vía de agua, con Bandex Plug, que es el mortero de fraguado ultra rápido, que nos permite detener las vías de agua en 30 segundos, y después cerraríamos la zona con un mortero de reparación. Dependiendo del grosor, puede ser Unimortar 1, MG4, etcétera. Diversas opciones. Finalmente, y lo dicho anteriormente, una vez hemos limpiado correctamente la superficie, aplicaríamos Bandex Super repartido en 2 capas. Este sería el esquema final y, como podéis ver, tenemos protegida e impermeabilizada la estructura tanto por los muros, por la losa y las juntas. Otra opción sería hacerlo mediante el aditivo, mediante el uso del Bandex AM10. De esta forma, todo el hormigón estaría cristalizado en su interior y solamente sería necesario realizar el tratamiento de las juntas, tanto verticales como horizontales. Otra opción, por poneros más ejemplos. Por supuesto, el Bandex Super puede ser aplicado desde la cara exterior. En este caso, procederíamos a hacer lo mismo. Primero, el tratamiento de la losa. A continuación, el tratamiento de la junta de construcción. Preferiblemente siempre lo hacemos con Bandex Unimortar 1. Y finalmente, aplicaríamos Bandex Super proyectado o mediante cepillo. Opcionalmente, también se puede proteger esta solución para que si a continuación se va a volcar tierra, pues darle una protección mecánica superior, ¿vale? Un mortero de reparación o cualquier otro tipo de cobertura. La ventaja de hacer el sistema desde la zona exterior es que si el agua intenta acceder desde el terreno, desde la tierra, se va a encontrar ya con la impermeabilización y no va a penetrar en el hormigón de ninguna forma. Los fosos de ascensor, esto es muy importante, siempre hay que tenerlo en cuenta. Puede haber una obra en la que en principio no haya nivel freático, pero recordemos que los ascensores siempre van en una profundidad superior, ¿vale? Con lo cual tenemos que tratar estos puntos. ¿Cuál sería el sistema? Nuevamente, repicado de juntas de construcción, relleno con Unimortar 1 y acabado elástico con BB75E. A continuación aplicamos Bandex Super en el suelo, Bandex Super en los muros y Bandex Super en el suelo alrededor del foso del ascensor. Importante, lo dije en el webinar anterior también, esto es una forma de hacerlo, pero hay múltiples formas de hacer las cosas. Por ejemplo, muchas veces se prefiere aplicar Bandex BB75E u otra solución elástica que va a resistir mejor las vibraciones de la maquinaria del ascensor. También podríamos hormigonar
la estructura del ascensor, lo que son los muros y la losa, con el aditivo, con el Bandex AM10, con lo cual el único tratamiento final que tendríamos que dar es directamente el de las juntas, ¿vale? Hay muchas formas de hacer las cosas, por eso siempre, bueno, se analiza cada caso de forma individual. Estructuras cerradas para agua potable. Pues una de las opciones sería Bandex Super en el suelo, tratamiento de juntas, se puede hacer de múltiples formas. Hemos hablado de la del mortero de reparación, pero hay 4 formas en realidad. Aplicación de Bandex Super en el muro, aplicación de Bandex Super en la cara superficial y, finalmente, aplicación de Bandex Super por la cara externa de esta estructura para evitar que también el agua del terreno pueda acceder y dañar las armaduras, el hormigón, etc. Hago un inciso. Lo hemos hablado en el webinar 1. Aunque hablamos de agua potable porque son productos certificados para agua potable, pero cada agua es diferente. Es poco habitual que utilicemos Bandex Super para el tratamiento de estructuras de agua potable. Depende del tipo de agua, nos tendremos que ir a bicomponentes, a monocomponentes. Hay soluciones puramente minerales, mayor resistencia a ciertos tipos de agua, etc. Cada caso tiene que ser analizado individualmente. Si pretendemos poner Bandex Super a cualquier depósito de agua potable, lo más normal es que sea un fracaso. Hay que realizar un análisis del agua y saber qué vamos a contener. Otra opción para agua potable también viene siendo con Bandex Super o Bandex BB75, pues lo mismo, tratamiento de juntas, muros, suelo. Son tratamientos relativamente sencillos, pero como hemos dicho desde el principio, es importante que el equipo esté completamente integrado, que el equipo conozca los productos, etc. Si no, lo mismo, estaríamos abocados al fracaso. Aquí siempre destacamos que para nosotros el producto es un 10%, pero el aplicador es un 90%. Un producto bueno en unas manos incorrectas no va a funcionar. Y esto lo sabemos y es por eso que la importancia que le damos a formar aplicadores sea una de nuestras prioridades. Por ir ahora resumiendo con unos casos de ejemplo antes de las preguntas, podríamos destacar el Palacio de las Artes en Valencia, tratado con Bandex Super, sistema sándwich, es decir, espolvoreo inferior y superior y tratamiento de juntas verticales y horizontales. El Hospital Politécnico de la Fe, también en Valencia, se trató un total de 65.000 metros cuadrados, tanto con Bandex Super como con Bandex Premix, que es una variable del Super a modo de que tiene una granulometría superior y esto le da mayor resistencia. Y, por supuesto, Bandex Unimortar 1 para las juntas. Otro caso de ejemplo, el Gran Teatro del Liceo en Barcelona. Es la misma ejecución, muros y losa tratados con Bandex Super y también las juntas tratadas con Bandex Super. Es una de las formas que la comentaremos en detalle la próxima semana, aunque personalmente creo que hay alternativas mejores para las juntas en función de cada proyecto, evidentemente. Y por último, un caso de ejemplo muy importante para nosotros, el Metro de Caracas en Venezuela. Se utilizó Bandex Super para impermeabilizarlo. Nuevamente, aquí hay muchas formas de hacer las cosas. Se trataba de piezas prefabricadas, por lo que se puede utilizar también el Bandex AM10 mezclado en el hormigón, hormigonar y simplemente tener que montar las piezas. O, por supuesto, como se hizo Bandex Super, tienes las piezas prefabricadas, las preparas correctamente, aplicas el producto y una vez esté fraguado correctamente, solamente quedaría instalarlas. Hay muchas formas de hacer las cosas. Hasta aquí la presentación. Sabíamos que esta presentación es un poquito más cortita, estaba prevista para 45 minutos, así que ahora nos queda la ronda de preguntas.